Ujú. Bueno, el punto 7 dice: se privatizará la deuda pública para que la paguen los que la crearon, siendo estos los responsables de que el país y sus habitantes estén endeudados. Solo se adquirirá deuda pública en caso excepcional y necesario, a devolver en el mismo mandato del gobierno que lo adquirió, y en caso de ser impagada, se privatizará al fin de mandato, siendo los responsables de obtener dicha deuda los que cargarán con el compromiso de pagarla. Bueno, hasta el día de hoy estamos acostumbrados a que aquí el que toma el poder hace lo que le da la gana durante 4 años y lo que hace normalmente es dejar el país peor de lo que lo cogió. Con esta medida, con este punto número 7, se acaba con todo eso de un plumazo. Claro está, si nosotros entráramos en el poder, tendríamos un partido que sería el que se tendría que ir. Y ese partido que se tendría que ir sería el que se cargaría con la deuda que generó. ¿Vale? De tal forma, se acaba ya hecho de reírse del pueblo, haciéndole creer que la deuda es del pueblo. Porque la deuda, señores, no es del pueblo. La deuda es de los que la contraen. Y está creada aposta con el Fondo Monetario Internacional, y si no que me corrija Jorge, para acabar esclavizando a los pueblos y que los pueblos pierdan la soberanía. Entonces, con este punto, pues tanto en ayuntamientos como en autonomía, como en el gobierno central de cualquier país, serían auténticamente responsables de su acto los que tomaran el poder. Así se lo pensarían 2 veces antes de despilfarrar el dinero público, si es que existen esas notas promisorias públicas, porque habría que llegar hasta, como siempre hemos estado hablando, de que realmente lo que nosotros llamamos un gobierno es una entidad corporativa, una entidad ficticia corporativa que nos hacen pensar que nosotros la elegimos, pero que no la elegimos, claro está. ¿Vale? Mira tú por dónde en este fin de semana ha quedado en mis manos, gracias a un homólogo soberano, ha caído en mis manos un vídeo hablando sobre la verdad de la Constitución de 1812, la famosa Pepa. Y no es oro todo lo que reluce, ni mucho menos. Es un plan urdido, muy bien perpetrado, para quitarle al pueblo todo el poder y acabar convirtiendo el gobierno en una corporación. Pero todo esto se le puede dar la vuelta en el momento en el que el pueblo se reconoce como soberano, se reconozcan como hombres libres, como ya fue en su momento, y no muy lejos, porque estamos hablando, por ejemplo, de que la Edad Media no era lo que nos contaron, pero todo eso se puede ver más adelante. La cuestión es que hasta este momento cualquier gobernante que entre en el poder se cree con el derecho de endeudar al pueblo y irse de rosita a su casa después de 8 años de mandato o 4 años de mandato. Pero ahí nadie le va a pedir responsabilidades, entre otras cosas porque el partido que entra para sustituirlo es tan ladrón como el que se va, con lo cual el partido que sustituirlo va a tapar todo lo que hizo el partido anterior. No va a solucionar absolutamente nada. Son las marionetas de los que mandan realmente, o sea, da igual. En España, por lo menos, PP, PSOE, da lo mismo. Lo que no ha terminado uno, lo termina el otro en la siguiente legislatura, o sea que... Disculpa, que claro. disculpa que No. Y la gente se preguntará qué es una deuda pública. Pues se entiende deuda pública o deuda soberana al conjunto
de deuda que mantienen un Estado frente a los particulares u otros países, que constituye una forma de obtener recursos financieros para el Estado o cualquier poder público, llevada a cabo normalmente de emisiones de títulos de valores o bonos. No es un desarrollo sobre la deuda, ya que el que le guste puede hacer un estudio minucioso de lo que es y representa. Solo me centraré en cómo la deuda es utilizada como herramienta de manipulación y extorsión por los acreedores de la misma, o por los acreedores, perdón, de la misma, para mantener injerencia en la economía y decisión de los estados que las contraen. Pongamos un ejemplo práctico para que lo comprendamos por qué va esto así. Digamos que llega una época en la que entra un presidente, José María Aznar, y empieza a decir que España va bien. España va bien y España pues tiene el beneplácito de Europa para por ejemplo, recibir subvenciones por la agricultura y subvenciones para hacer carreteras y subvenciones para hacer, no sé, puentes y subvenciones para construir polideportivos y subvenciones para etcétera, 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 ¿vale? La gente se cree que esas subvenciones son a fondo perdido, pero no, perdona, esas subvenciones las da el Fondo Monetario Internacional o las da el Banco Central Europeo y no son a fondo perdido, sino que al final las vamos a tener que pagar. ¿Y cómo las pagamos? Las pagamos como esclavos. Así es como pagamos esas deudas. Porque el gobierno, que es el que se encarga solamente de solicitar y solicitar y solicitar, no se hace responsable absolutamente de nada. Y al final, cuando acaba el mandato, te dicen, bueno, es que ahora cada español va a tener que pagar no sé cuántos miles de euros anuales porque si no, no salimos de la deuda. O bien te dice, bueno, es que ahora ya hay que recortar en sanidad porque si no recortamos en sanidad no podemos pagar la deuda. O hay que recortar en educación porque si no recortamos en educación no podemos pagar la deuda. O hay que recortar las pensiones porque si no recortamos las pensiones no hay que pagar la deuda. No, no hay para pagar la deuda. Vamos a ver, esa deuda la generaron ellos. Y no puede servir en ningún momento para acortar o recortar el bienestar del pueblo, porque son derechos inherentes y ya se están comiendo mucho, como veremos en próximos puntos, porque todo ser humano tiene derecho a una vivienda digna, ¿vale? Y tiene derecho a tener unas notas provisorias, si podemos decirlo así, como ya sabemos, unas notas provisorias para subsistir, para poder vivir su vida. ¿Vale? Ya nos han engañado bastante y ya es hora de que nos pongamos en nuestro sitio. Lo que os hago cada vez que nos reunimos es poneros la verdad delante. Simplemente os pido que las comparéis y las veáis. Porque hay un vídeo por ahí por internet, por ejemplo, hablando un sicario que se encargaba de ir a los países que estaban en buen estado económico y les decía, les vamos a regalar no sé qué y les vamos a dar tanto dinero y ahora les vamos a ayudar con no sé cuánto. Y cuando el presidente de turno se ponía en plan conciencia y les decía, nosotros no necesitamos nada de eso, les decía, ustedes van a aceptar esto porque lo que tengo en mi bolsillo es una pistola. Y si usted no acepta esto, yo tengo muy fácil sacar mi pistola y se le da un tiro y otro presidente vendrá en su lugar. Eso en mi tierra es una extorsión. Y es una extorsión con unos fines muy claros, que es apoderarse de la soberanía del pueblo y que sean las multinacionales realmente las que controlen las naciones. Eso ha ocurrido en Estados Unidos, eso ocurre en España, eso ocurre en Argentina, eso ocurre en todos los países. Y cuando un presidente de un gobierno se vuelve en contra y es un presidente legítimo, elegido por el pueblo, automáticamente se convierte en dictador.
porque ya no le baila el agua al Fondo Monetario Internacional o al Banco Mundial, etcétera. Y como no le baila el agua, automáticamente se convierte en dictador, y entonces tiene que ser un país que tiene que ser atacado, y su presidente tiene que ser derrocado. Y entonces pondrán un presidente títere que sí acepte todo este juego económico, que como siempre decimos, todo es comercio, pues todo este juego económico que se trae en el Fondo Monetario Internacional, el Banco Europeo o el Banco Mundial y el Foro de Relaciones Externas, y además en Europa, por ejemplo, la Unión Europea, todo este entramado económico que se trae en ello, se vuelve a colocar en el lugar donde estaba el dictador, se nombra una democracia que nunca es una democracia, es una dictadura encubierta, y volvemos a las mismas. Con lo cual, si vais, por ejemplo, a un país como Irak, después de haber derrocado a un malísimo dictador como era Saddam Hussein, os daréis cuenta de que el país está totalmente destruido y está totalmente en manos de estas corporaciones. Así que ese punto de mi idea lo que hace es dejar bien claro que ningún organismo financiero debe que le paguen la deuda, sino solo los intereses de esta, para tener así una herramienta de coacción para manipular a una nación, país o república. No hace falta pedir prestado para mantener el balance económico y financiero, tampoco para mover la economía, y menos para hacer crecer un país. La moneda deuda, la moneda fiat, las notas provisorias donde estamos metidos en este entramado económico, no se vuelca al mercado, sino que se utilizan para que el sistema financiero tenga liquidez, cosa que nunca sucede, pues la deuda, es absorbida inmediatamente por el sistema político como costo burocrático para financiar sus excesivos gastos públicos o pagar la corrupción imperante. ¿Vale? Creo que estamos hablando bastante claro esta noche. Porque ya es hora de hablar claro. Porque después de ver lo que desde 1812 se está haciendo con este país, al igual que en otros momentos se hicieron con otros países, después de ver cómo se aniquilaron pueblos por parte de la Guardia Civil, por parte del Ejército, cómo se aniquilaron pueblos porque simplemente opinaban de forma liberal, opinaban de forma distinta a lo que intentaban imponer en España en aquellos tiempos, pues a uno se le queda una cara como de tonto, la verdad, de tonto por tantos años que uno ha escuchado sobre este sistema, o ni siquiera ha llegado a escuchar sobre este sistema porque se limitaba a ir a ver un partido de fútbol o a escuchar un partido de fútbol los fines de semana y a trabajar el resto de la semana para esperar a que llegara el siguiente partido de fútbol del siguiente fin de semana y esperar que en algún momento le tocara la lotería para poder salir de una octava recurrente en la cual se nos va la vida. ¿Y todo para qué? Todo para que unos pocos estén riéndose de nosotros y estén disfrutando sus buenas vidas. Y se lo digo a cualquier cuerpo de seguridad que hay hoy por hoy y que se creen que ellos son parte del pueblo. Hoy por hoy ellos no son parte del pueblo porque ellos están en contra del pueblo. Y el Guardia Civil, el Policía Nacional, que realmente tiene conciencia y que sabe y se ha enterado por fin de cómo va esto y sigue en su puesto, es tan delincuente como ellos y es tan culpable como ellos, porque está defendiendo y está protegiendo a delincuentes, literalmente, ¿vale? Y perseguidos, y con pruebas. Sí, sí.
Así pues, si la entrada económica de fulano es A y sus gastos son A más B, seguramente le faltará una parte para cubrir, y esa parte es B. Y esa parte es la que debe financiarse mediante deuda, pidiéndole a C el dinero necesario para cubrir B. Como operador financiero usurero, C cobrará el préstamo con abusivos intereses para que fulano no pueda saldar nunca la deuda. Pues así, C podrá negociar con fulano ciertas prebendas a cambio de no ejecutar judicialmente el impago de la misma. Pero señores, que no hay impago de ninguna deuda, que esa deuda es totalmente ficticia. No puede existir el impago de algo que realmente no existe. Pero sí existe la gente que acaba suicidándose porque no puede pagar su deuda ficticia. Es que tiene WhatsApp hasta dónde podemos llegar, o hasta dónde pueden llegar estos criminales. Es que son cómplices, y ya se demostró en Estados Unidos en su momento, de todo lo que están haciendo los banqueros. Cada suicidio que se produce en este país realmente es un asesinato encubierto por una entidad bancaria, apoyado por un gobierno corporativo y permitido por unas supuestas autoridades policiales. Es así de crudo. Y mientras que no nos demos cuenta de esto, seguiremos haciendo, por poner algo corto, el tonto. Y como dice, el desconocimiento de las leyes no exime de la responsabilidad. Y las creencias limitantes te esclavizarán. Creo que esto funciona de esta manera. Y hay mucha gente que asevera. Creer. Claro que aseveran su creencia. Pero ¿verdaderamente saben cómo funciona? Lo estamos diciendo. Perdona, Fran. No. Yo quisiera, conozco el punto, y quisiera de todas maneras, y perdona otra vez, Fran, ahora me he venido un poco para arriba. Sí, perfecto. Has explicado lo que es la deuda pública. Bueno, aquí hay una cosita que todo el mundo debería de entender. Nosotros, el ser vivo, es el respaldo de la deuda. Nosotros somos el crédito. Nosotros somos el valor con los que ellos después juegan su partida, su juego, y que nosotros somos sus esclavos. Lo hemos demostrado ya en otras ocasiones. Si hay alguna pregunta, pues también lo podemos contestar sin ningún problema. En definitiva, y hablando clarito, el verdadero oro de las élites es la deuda, porque están generando de la nada deuda, desastres, fraude, y todos los que participan en ese juego están cometiendo fraude, y desconocimiento de la ley no exime de su responsabilidad. Esto va por un lado. Por otro lado, me gustaría introducir el concepto de bancarrota tal y como la deberíamos de conocer. Fran ha estado explicando, y también se ha dicho en programas anteriores, que en cuanto se origina una guerra hace falta armamento, hace falta pasta para poder adquirir esos recursos, ¿no?, bélicos. Con lo que los reyes antiguamente pues se endeudaban. ¿Y con qué se endeudaban? ¿Cuál era el valor en definitiva que tenían? Su riqueza, su castillo, sus tierras, sus gentes. Eso ahí dejo un poquito la pregunta. Pero voy a dar algunos datos, por ejemplo, de lo que es la entrada en bancarrota que ha tenido España, bueno, desde... y hay datos anteriores, pero para concretar, pues Felipe II, en 1557, suspensión de asientos. Las diversas empresas bélicas hacen quebrar las cuentas.
1575, suspensión de asientos. 1597, suspensión de asientos. Felipe III. 1607, renegociación de asientos. Felipe IV. 1647, suspensión de asientos. Podíamos seguir. Eso es lo que significa una bancarrota perpetua. Es decir, no hay valor en la moneda porque ya está endeudado el responsable o el país o el noble o el... Ir pasando un poquito de históricamente, ¿no?, lo que son los datos. Recientemente, Guerra Civil, 1939. Aquí tenemos también muy recientemente los datos que si la República que si no pagó, que si Franco no pagó, que si sí pagó, que si no sé qué. Venga, otra vez ahí al vórtice a discutir si eso fue, si no fue, si los datos históricos, lo que es y nos lo demuestra lo que nos mueve, que es la economía. ¿Y quién controla la economía? Pues alguno ya tendríais la respuesta, ¿no? Ya ha dicho también Fran. Reserva Federal Americana, que ni es reserva, ni es federal, ni es americana. ¿Cuándo entraron esta gente en juego? Ya habéis visto que es muy anterior, pero recientemente, y para tener datos también tangibles, que es lo que busca mucha gente en cuanto descubre esta estafa, quiere pruebas, ¿no? Y nosotros desde luego no hemos dado un paso sin haber obtenido esas pruebas. Pero todos los sistemas impositivos y monetarios se colocan bajo el Código Uniforme de Comercio, la Ley Federal del Gravamen Tributario de 1966. Vale. ¿Quiénes crearon y quiénes empezaron a utilizar todo este Código Uniforme de Comercio creado por ellos, como muy bien ha dicho gente por ahí? Pero después hay que profundizar un poquito más. No podemos demonizar las cosas y tenemos que utilizar las herramientas que nos proporciona la Matrix para poder vivir en la Matrix. Pero se vive de otra manera, os lo garantizo. Conociendo las reglas del juego, no te pueden hacer las trampas. Y la trampa es, pues, que aquí no existe ningún dinero, que el valor somos nosotros, que los Rothschild, desde ya, no quiero equivocarme en fechas, ¿no?, pero en 1800 y algo, ya estaban creando, ya se estaba creando de antes, como vuelvo a repetir, pero ya ahí, tangiblemente, en nuestra generación, en nuestra época, ya estamos palpando lo que son los efectos de su agenda, de la continuidad de su agenda. Y ahí es donde nos encontramos, pues, la creación de la Reserva Federal Americana, como la crearon, cuando dijeron aquella frase de los Rothschild, no sé si era en 1800, finales de 1860 y algo, una cosita así. De lo que se trata es de que no te enseñen los movimientos económicos en la escuela para que ellos puedan hacer las trampas que quieran en el juego. Dame el control del dinero de una nación y no me importa quién haga las leyes. Eso lo dijo un Rothschild. Sí. Todo se resume en esta historieta. Y lo estáis viendo ahora porque el Soros, las noticias están saliendo también hay otros nombres, el Barroso y tal, pero el Soros está en todos los lados, en todos los lados. ¿Qué intereses hay? Y lo que ha dicho de Libia, lo que se ha citado de Libia, lo que se ha citado de otros sitios, ¿no?, y otros movimientos. Perdón, con este pequeño paréntesis, todo es un fraude. Y vivimos en un fraude económico, en el que nos han engañado y nos han ocultado que nosotros somos lo que verdaderamente tiene valor para ellos, pero no les interesa que reconozca, o sea, que sepamos que somos nosotros el valor, porque imaginaos. Aparte que también les da igual, o sea, ellos pueden continuar una vez que hemos cedido nuestras letras mayúsculas y somos muertos desde un inicio, ellos continúan utilizando esos, aun después de un desencarnamiento nuestro, ellos seguirán utilizando, tanto a nivel bancario como a nivel institucional, mal nombrado, pues van a seguir utilizando esas letras mayúsculas. Y hay gente que está controlando estas cosas que saben que esto es así. Lo que pasa es que hay otra gente que está trabajando dentro de estas cosas que no saben que esto es así.
Quizás nuestra labor sea la de la de poder transmitir a esta gente que se dé cuenta que no saben aunque creen saber, creencias limitantes. Que no se puede defender lo indefendible creyendo tener un conocimiento. Entremos en debate, pero entremos en debate no directamente a defender una posición con unos conocimientos limitados, con una ingeniería social aplicada a nuestros cerebros que si no lo hemos llegado a identificar es difícil de desaprender lo aprendido para aprender lo nuevo. Y estamos viviéndolo en nuestras propias carnes todo este cambio. Ahora sí, perdón. Bueno, repito esta parte porque es muy importante. Si la entrada económica de fulano es A y sus gastos son A más B, seguramente le faltará una parte para cubrir que es B. Y esa parte es la que debe financiarse mediante deuda, pidiéndole a C el dinero necesario para cubrir ese B. Como operador financiero, usurero, tengamos en cuenta una cosa, ¿vale? Todos los banqueros de los grandes bancos son sionistas. Un banquero, un sionista, no puede cobrar interés a otro sionista. Está prohibido en su ley. Lo prohíbe el Talmud. Pero sí debe cobrar intereses a los que no son sionistas. Y ahí entramos nosotros, claro está. Así pues, entre ellos no se cobrarán intereses, pero a nosotros nos los cobran. SC cobrará el préstamo con abusivos intereses para que fulano no pueda saldar nunca la deuda. Las deudas de los países son agujeros negros y van aumentando, nunca disminuyen, a no ser que un país se ponga en su sitio, tome las medidas económicas que tiene que tomar y la deuda es saldada, como está pasando con Rusia, como ya ha hecho Putin en Rusia, pero claro, Putin es el demonio, según la gente. Pues así, C podrá negociar con fulano cierta prebenda a cambio de no ejecutar judicialmente el impago de la misma. Aún así, aun sin que fulano reciba un céntimo del crédito adquirido, C posiblemente negocie directamente con B, fulano, que deberá pagar lo negociado entre C y B. Pero como puso a Mencano como garante de la deuda, C, será este el que pagará, pues fulano presionará a Mencano para sacarle hasta el último centavo para saldar el crédito que él adquirió. Por tal motivo, el responsable de la deuda debe ser quien la toma, y no otros, que ni están enterados de los gastos y negociados de fulano. Es como que usted y todo el barrio debieran pagar el crédito que obtuvo su vecino porque su vecino puso a todo de garante, sin que nadie se enterara. Si bien esta es una burda analogía del proceso, ejemplificada, ejemplifica muy bien el engaño de la deuda pública y su influencia sobre el Estado gobernante. Y toda la nación, pueblo, que la paga. En resumen, este punto nos dice: solo se adquirirá deuda pública en caso excepcional y necesario, a devolver en el mismo mandato del gobierno que lo adquirió, y en caso de ser impagada, se privatizará al fin del mandato, siendo los responsables de obtener dicha deuda los que cargarán con el compromiso de pagarla. Con esto se logra que el tomador de deuda también sea el garante de la misma y, por lo tanto, el responsable de su devolución,
liberando al pueblo, objeto, patria, de las responsabilidades adquiridas por los sujetos que la representan, gobernantes, y logrando que la patria sea soberana en deuda, liberándose así de sus acreedores. Podríamos extendernos mucho más sobre este asunto, pero creo que es suficiente para comprender el porqué de la privatización de la deuda pública. Y yo me pregunto, ¿por qué no nos damos cuenta de que en España, desde que empezaron con la crisis, lo único que han hecho ha sido recortar y recortar y recortar libertades en nombre de una deuda que hay que pagar? ¿Y por qué no ponemos en práctica este punto? ¿O por qué no exigimos que se ponga en práctica este punto? Ya no solo por el partido político que nosotros tenemos creado, ya es simplemente porque el pueblo, que reuniendo 500 firmas puede hacer que un gobierno cambie leyes. ¿Por qué no hacemos el primer movimiento como pueblo soberano y exigimos del gobierno que cambie esa ley con la cual modificaron la Constitución el Partido Socialista y el Partido Popular? Además, sí, además, Fran, en el caso de que estas grandes corporaciones, Rothschild, etcétera, etcétera, aparte, si quisieran hacer un bloqueo económico, si un país hiciera eso, España tiene recursos suficientes para salir adelante, ¿no? Por supuesto. No dependemos del petróleo ni nada de esto, exclusivamente, ni nada. Eso es lo gran timo que eso es lo gran timo en el que se nos metió. A ver, cuando se crea la Unión Europea, se crean especialidades en cada país, ¿vale? Ellos decidieron que la especialidad de España iba a ser el turismo. País de camareros, sí. Y se encargaron de quitarle toda la riqueza principal, la auténtica riqueza al país. Cortaron la minería, cortaron la agricultura, nos fastidiaron toda la pequeña industria automovilística que podíamos tener, de tal forma que el españolito solo está para servir, para que vengan los extranjeros y seamos un país de sirvientes, un país en el que lo que se hace es pues estar en los hoteles para eso, para servir a los extranjeros, sobre todo a los alemanes que vienen a España a pasar sus vacaciones o a comprarse terreno o lo que ellos quieran. Porque España se ha quedado sin ningún valor real para moverse. Para colmo, en su momento, en plena crisis, el gobierno español se encargó de soltar el poco oro que nos quedaba, lo soltaron por el tema, claro está, de la deuda. Hay un hecho muy claro con este tema de la deuda que en su momento conocí y que me dejó un poco tocado, que fue que en gran parte se nos obligó a devolver la deuda, porque si nosotros no devolvíamos la deuda, los intereses que le iban a dar en las cuentas offshore a los oligarcas, entre ellos al mismo rey, no se le iban a dar. Y como se iban a quedar sin sus intereses, pues España tenía que pagar la deuda sí o sí. Daba igual lo que pasara con el pueblo, daba igual lo que pasara si la gente se tenía que suicidar, daba igual si la gente se moría porque no podía ser atendida en hospitales, daba igual que la gente muriera porque no tenía nada, daba igual que la gente se muriera de frío porque las eléctricas le habían cortado la energía, que en su momento hablaremos de ella. Daba igual absolutamente todo. Y entre otras cosas, porque los que nos gobiernan, nos pese o no, son psicópatas. Son psicópatas. Ya lo decía Max Igan hace bastante tiempo. Estamos gobernados por psicópatas, disociados totalmente del pueblo. Y a ellos les da igual lo que nos ocurra a nosotros. Pues a ellos les da igual, es hora de que nosotros nos preocupemos de lo que nos ocurra a nosotros. Porque si no, como les decía hace ya tiempo a un amigo, acabaremos con una esposa puesta y no nos habremos dado ni cuenta.
porque ellos pretenden llevarnos a ese punto. Ellos pretenden llevarnos a través de la deuda, pretenden llevarnos al punto en el que ya no seas, si hoy por hoy ya eres esclavo, entre comillas, porque está bien claro que este sistema es un sistema esclavizante, ya no va a hacer falta ni eso, porque ya te van a poder poner la esposa tranquilamente simplemente porque no piensa igual que ellos, y ya le está ocurriendo a soberanos, ya le está ocurriendo a homólogos nuestros, de los cuales ya hemos hablado en otros momentos, donde la Guardia Civil ha cogido, lo ha detenido porque le ha dado la gana, lo han arrestado, los han secuestrado literalmente en su viaje, que todos tenemos derecho a ese viaje, y lo han secuestrado y lo han llevado a un cuartel para a uno a través de amenaza, a otro a través de engaño, meterlo en un contrato y en definitiva humillarte. Y te humillan porque piensas distinto a ellos y porque se supone y ellos presuponen que tienen la autoridad. Y la razón. Y para ello utilizan lo que haga falta. Te pueden desnivelar las ruedas del coche cuando menos te lo esperas, cuando estás parado. Te pueden desnivelar las ruedas y saber perfectamente que si te siguen tú al final vas a acabar fuera de la carretera. O te pueden desinflar las ruedas. O te pueden tocar a la ventanilla y que le bajen los dedos y te echen spray pimienta a la cara. Todo vale para ello. Por tal de humillarte porque piensas distinto a lo que piensa el sistema. O llegar a amenazas como no te montes en el columpio o no te columpies que te corto la cuerda. De alguien que en principio está velando por la seguridad de alguien. Sí, perdona, Fran. Entonces, todo esto, si el pueblo realmente se uniera, esta gente no podría hacer absolutamente nada en contra nuestra. No nos equivoquemos, le ganamos mucho en cantidad. Somos muchísimos más que ellos. Y no podrían hacer nada contra el pueblo. Aquí quiero yo matizar una cosita y me encanta esto porque puedo meter la cuñita. Nosotros somos soberanos. El tema es el que lo quiera reconocer. Si tú no eres mayor de edad y le dejas al sistema que controle tus propiedades y tu propia vida, por eso te quitan a tus hijos. Por eso tienes que pagar IBI. Hay otros que no lo pagan. Nosotros somos el valor. Yo sé que esto es difícil de entender, de que nosotros seamos el valor, porque de alguna manera estamos con la mente alienada pensando que papá gobierno está trabajando por tu bien y que nosotros somos los que votamos para que se haga una constitución en la que hemos sido partícipes, es lo que ha comentado Fran desde el principio con lo de la PEPA, y la siguiente, y lo que se haga, ahora hay mucha gente joven, como hemos dicho anteriormente, en otras ocasiones, pues que no han tenido oportunidad de votar. Yo no he tenido oportunidad de tener conocimiento de que yo haya votado o haya firmado ese contrato. Hay otra gente que sí que lo firma, que son los funcionarios. Desconocimiento de cómo funciona el sistema no quiere decir que, como creo que funciona así, yo lo primero, esto es lo normal, volvemos a la fase de los velos o a la fase del duelo. Nadie cree que se va a morir, pero todos nos morimos, eso es una realidad. Por lo menos en lo físico, ¿no? Pero nunca nos va a pasar absolutamente nada. Creemos, pues esto es exactamente lo mismo. El sistema, la Matrix, ha sido creada en base a nuestro conocimiento, a lo que nosotros creemos conocer. Y cuando estamos pensando, es cierto que también creamos, pero si no identificamos ni el enemigo, ni identificamos lo que somos nosotros, que somos soberanos y que somos el valor, entonces es complicado. Esa es la fase más importante de la ingeniería social. Entonces, ¿qué es lo que ocurre para poder ser soberano? Claro, que hay que demostrarlo. ¿Por qué? Porque ellos tienen, la Matrix ha creado unas normas, unas reglas que nos han hecho creer que son leyes,
y que las tenemos que cumplir, y que claro, las tenemos que cumplir porque ellos tienen las porras, tienen las pistolas o tienen la capacidad de multarte cada 2x3. Hoy he aprendido un nuevo término, o sea, ya cada vez hay más gente peinada en este país. Y el término peinado es que le han puesto una multa. No entiendo a la gente que está defendiendo a alguien que le está metiendo la mano en el bolsillo y no se está ni enterando que es que se la está metiendo directamente, que no tiene capacidad de reacción y que le hace creer que tiene capacidad de reacción como diciendo, mira, si pagas el 50%, vale, soy culpable, sí, he ido a 70 en un sitio de 60. Sí, y por mi seguridad, yo lo entiendo, pago el 50%. Yo creo que es un poco todo lo contrario. Todo el mundo sabe que le están estafando, pero por evitar problemas, porque nos tienen tan ocupados, pues actuamos como actuamos. El que puede, porque el que no puede se le empieza a plantear un problema. Y es que las fuerzas de la Matrix, el sistema, empieza a funcionar. Y si no te mandan una carta, te llaman por teléfono, y si no te apareces en el boletín oficial correspondiente, y si no, al final te lo meten o te meten la mano en la cuenta. Claro, hay gente que no tiene cuenta, no le puede meter la mano, puede estar más protegida, pero no está viviendo con el sistema. Entonces, ¿de qué manera nos podemos identificar ante el sistema como soberanos? Pues ellos han generado unos papeles que nos han hecho creer a nosotros que esos papeles somos nosotros. Consiste en recuperar esos papeles y demostrarlo, ¿vale? Y el demostrarlo, no he venido yo ahora aquí como nuevo a decir que ya se ha demostrado. Estamos tratando de dar la información para que la gente vaya pasando las diferentes fases del duelo o ir quitando cada fase de los velos, pues para que vaya identificando ciertas cosas. Podemos recibir preguntas de lo que sea, siempre y cuando sea en cuanto a lo que estamos tratando, porque si no son dirigidas a lo que tratamos, desviaríamos mucho el asunto, porque me están diciendo por aquí que hay alguna pregunta y hay alguna alusión, ¿no? Pero yo no estoy controlando el chat ni nada, ¿no? Pero sí que me ha llegado algún avisillo. Entonces yo, y creo que Fran, bueno, seguro que Fran está en mi misma postura, encantados de poder contestar alguna pregunta o incluso dar alguna información, porque lo que estamos diciendo no os penséis que es un proyecto y que lo estamos... De hecho, yo lo que trato también es de ampliar un poquito, porque ampliar lo que es el concepto de cada uno de los puntos de mi idea, para poder identificar que algunas cosas se cree que funcionan de una forma, pero realmente funciona de otra, con lo cual hay que adaptar, no mucho. O sea, si hemos dicho que la deuda es fraude, que ellos generan deuda, y deuda con deuda no se puede eliminar, con lo cual seguiría siendo fraude, que solamente la deuda se elimina con crédito, y que nosotros somos el crédito porque ellos generaron ese valor con un bono, que hoy precisamente hemos tenido también una conversación con otro homólogo que se ha encontrado en una, ¿cómo se dice? Después de comer, o sea, en una conversación después de comer, pues que tratando de transmitir este concepto, pues se había encontrado un poco desamparado en cuanto a la pregunta de cuánto vale uno, quién ha generado ese bono, ¿dónde puedo ver yo ese bono? Entonces, claro, nosotros podemos decir, hemos encontrado nuestro bono, sabemos lo que vale nuestro bono, hemos dado valor a nuestro bono según lo que ellos les han dado. Alguien que tiene el control de tu nombre en letras mayúsculas, y esto escuchadlo bien clarito, y empezad por ahí. Si nosotros no somos los de las letras mayúsculas, y ese es el hombre de paja, y estamos diciendo que de ahí se ha generado una empresa que tiene unos bonos por cada uno de los títulos que van al nombre de esa empresa, es decir, carnet de conducir, carnet de identidad, la partida de nacimiento. Si ellos han creado todo esto y a ti te hacen creer que eres ese de las letras mayúsculas, que por cierto estáis cometiendo fraudes si utilizáis eso, lo que pasa que no os denuncian porque estáis pagándoles a los propietarios del carnet de identidad o de esas letras mayúsculas, no solo del carnet de identidad. Por cada uno de esos títulos
se genera un bono. Hay alguien que está cobrando anualmente el 11%, el 11,65% anual de esos billones de dólares. Hemos comentado en alguna otra ocasión y que ha habido gente que se ha centrado, no, es que el sistema americano, es que sí, que el sistema europeo, que si es 1 billón son 1.000 millones, y si no en España o en Europa son 1.000, o sea, 1.000 millones, no 1 millón, o sea, el lío, son 3 ceros más los que el sistema europeo considera lo que es 1 billón. Una duda... De 1.000 millones. Sí. Ay, perdona. Pero eso es, vuelvo a decir, eso es el vórtice. Es que nos mareamos en cuanto vemos cifras. Pero de ahí sacad un 11,65% que alguien está cobrando anualmente. Más después si tienes un título universitario, más después si tienes una cuenta bancaria, si tienes un seguro, si tienes todo, va a nombre de las letras mayúsculas, del hombre de paja. Os vais a enterar de cómo funciona el sistema sí o sí. O sea, esto está pasando ya, el cambio es inminente. No pueden, están intentando meter la moneda digital, que ya la estábamos manejando, pero ya al 100% para poder encubrir lo que es el fraude de las notas promisorias de dinero sin valor, sin respaldo o creado de la deuda. El Bitcoin, al final el Bitcoin puede ser, o cualquier otra criptomoneda, puede ser el sustituto de este sistema monetario que estamos viviendo actualmente. Claro que puede ser, es lo que ellos quieren que se haga. Nosotros dependemos, o sea, ellos dependen de nosotros para que ellos puedan hacer. Si nosotros tenemos el conocimiento, podremos actuar. Al principio el Bitcoin era muy bueno y parecía que era muy conspiranoico o anticonspiranoico y podía ir contra el sistema y tal. Pero vamos a ver, pero si es que, pero si lo vas a tener en el móvil, si el monedero es digital, ¿dónde está la base? ¿Dónde está el...? Dependerá de nuestro respaldo, de nuestra confianza para admitirlo. Claro, si te están venga a decir, yo no sé desde hace cuántos años llevo hablando del Bitcoin, y repito, le he hecho ganar dinero a gente con el tema del Bitcoin, al principio con esos movimientos y estando en contacto con gente que entendía el Bitcoin y tal. Después hemos sufrido todos pues esas mareas, esas burbujas, pequeñas burbujitas, ese planteamiento de blanqueo de dinero, bueno, es que ha habido mucho movimiento y de repente, al principio no lo decían los medios de comunicación. Y a mí me ha dicho mucha gente, en cuanto empezó a salir en los medios de comunicación, diciendo, coño, oye, que he oído una palabra que decías tú hace un tiempo y la están diciendo ahora porque consiste en repetir, y ahora ya están los medios de comunicación. Cuando aparecen los medios de comunicación de los que les pagan, es por algo. Entonces identifiquemos las cosas, la aceptaremos y será si nosotros lo aceptamos. Una vez que... Si impone, que eso es lo que hay que identificar, que nos lo están imponiendo con ingeniería social, es ahí donde intentamos meter la vacuna, pero la vacuna digital nuestra, no dañina, ni con mercurio, ni con nada de... Un poquito. Una duda que tiene la gente, yo creo que es la respuesta, pero te lanzo la pregunta. Una vez que se ha generado el bono, cuando hemos nacido, cuando hemos generado cualquier documento, etcétera, etcétera, una vez que morimos, el bono sigue funcionando. O sea, a ellos les da igual que estemos vivos o muertos, ¿no? Este plan del que hablamos muchas veces, reducción de la población, etcétera, realmente no afecta, porque el bono sigue en vigor, ¿no? Voy a hacer una pregunta. Voy a devolver un poco la pregunta con otra pregunta. ¿Cómo está en la lápida escrito nuestros mayores que desencarnaron? Mayúsculas. ¿Cómo está nuestro DNI? Mayúscula. ¿Hemos sido vivos en algún momento para ellos? Hemos dicho que los bancos, y esto ha sido reconocido por gente que trabaja en banca y está a un nivel medio alto, cuando hemos tenido ocasión de hablar con ellos, porque llega un momento en el que pues los de abajo no saben, los de arriba no saben, o yo os estoy avisando, esto es así, vamos a negociar, vamos a... y claro, decirte y confirmarte lo que ellos saben y lo que después también, claro, esto es presunción, eso lo tendría que decir él, ¿no? Pero
Él nos confirmó, o esta persona nos confirmó, 25 años. 25 años después de muertos, ellos todavía siguen generando historietas y tal. Y tiene muchos enlaces por ahí por otra serie de cosas. O sea, los profesionales saben verdaderamente de lo que estoy hablando, aunque no sepan la profundidad de lo que estoy hablando, pero identifican el término o la pequeña zona de lo que estoy hablando. Lo que pasa es que les interesa para su mantenimiento, de la misma manera que a los notarios les ha interesado pues el andar firmando tanta hipoteca fraudulenta, pues con titulizaciones y con todo. Porque también tenemos noticias, bueno, y exposiciones de gente que poco a poco pues iremos también sacando a la luz, ¿no? A medida que se vaya pudiendo sacar a la luz estas cosas. Una cosa está clara, si a esta altura la gente no se ha dado cuenta todavía de cómo funciona este juego, primero, ya no es solo que el dinero que te están dando cuando vas a pedir un crédito es totalmente ficticio. Porque todavía hay gente que piensa que cuando va a pedir un crédito a un banco, ese banco coge los ahorros de todo el mundo y con ese ahorro de nosotros le da el crédito a esa persona. Todavía hay gente que está pensando que eso es así. Pero si todavía no dais cuenta que esta gente crea un estado ficticio de bonanza para luego meter el palo y hacer que la gente pierda todo lo que tiene, porque esta gente no quiere clases medias, quiere pobre y súper rico, no quiere clases medias. Todos los que están invirtiendo en Bitcoin y están pensando que el Bitcoin es lo que le va a salvar la vida, se van a encontrar que cuando llegue el momento determinado esta gente va a echar por tierra el Bitcoin y todas las criptomonedas. Porque todos los ahorros que la gente ponga en eso los van a terminar perdiendo. Porque están creadas para eso, están creadas para que se manipulen. ¿Sabéis lo que es la obsolescencia programada? Sí. ¿Pensáis que porque tengáis el dinero metido en un pen o en un ordenador ya está a salvo? ¿No te encuentras que una moneda virtual es virtual? ¿Es que no lo entendéis todavía? Una virtual es virtual, quiere decir que desaparece con un chasquido de dedo. Y lo pueden hacer perfectamente. Entrar ahí y no entrar en lo que deberíamos de entrar realmente, que es en que la moneda sea lo más física posible y estén amparadas en algo real y físico, es hacer el juego de ellos. Es seguir con su agenda. No se podría pagar y convertir las monedas en el tiempo, simplemente. Bueno, ya hay bancos de tiempo. Es que vamos a ver, es que no existen las monedas, es que el dinero no existe, el dinero es fraude. Por eso existe. Es que el dinero lo fabricamos nosotros en el momento que firmamos, y por ley bancaria hacen 10 veces más, que podemos decir muchas más. Lo que, que después encima crean productos financieros que venden y no se entera de manera unilateral, rompiendo cualquier contrato. Es que es un fraude tras otro fraude y otro, pero claro, son ellos los que tienen. La banca nunca pierde, o la banca siempre gana, y nos hacen creer que son necesarios. Y por eso tienen todo el ímpetu. Ahora mismo son los que están controlando todos los medios de comunicación. No existen anunciantes publicitarios. Seguros, banca, todo lo que tenga que ver con la banca son los que están ahora mismo, pensiones, es lo que están vendiendo, coches, se financian con la banca, los que necesitan para mantener esto, pero que nosotros somos los que creamos el dinero, que ellos después, para que no exista tanto cash, lo que hacen es queman billetes y es el tercer programa que lo digo. Yo sé que la gente no lo cree, pero ¿por qué no ponéis en internet queman los billetes o buscad un poquito de información? Por ejemplo, lo mismo que Educación Libre y Soberana, pues también tenía, y nos lo dijo Meister, tenía un canal que era Análisis 05.
Ahora está colgando cantidad de cosas, cantidad de explicaciones, cantidad de traducciones de lo que ha pasado en Estados Unidos y en otros sitios, ¿no? Y lo que se está aplicando también aquí en España, y la cantidad de gente que empieza ya a rascarse un poquito. Entonces, lo primero, de acuerdo, es la negación, lo admitimos. Y entramos en diálogo siempre y cuando pues se haya hecho una pequeña parte. Mira, el fin de semana pasado, el domingo pasado, estuvimos encantados y lo hemos comentado, porque aún sin saber nada, claro, en el momento que detectamos que no sabían nada del tema, pero de alguna manera les llegó. A mí me dicen, tienes una voz muy bonita y hablas muy bien. Y yo digo, pues me habéis fastidiado, porque yo lo que quiero es que se me entienda. Que entienda, que intentamos transmitir, porque no hay tiempo, eso entre otras cosas. No hay tiempo porque... Somos vuestro enemigo, al contrario. Si queréis tomarnos como vuestro enemigo, sois libres, pero no somos vuestro enemigo. Bien te quiere tratar, es un refrán muy claro. Llorar para la gente es sacarlos de su zona de confort, de su apatía del burgués, donde, como siempre he explicado, a mí me da igual porque de 4 a 5 me pegan una paliza, pero el resto del día me dejan tranquilo. Pero el objetivo es vivir sin que de 4 a 5 nos tengan que pegar una paliza. Entonces, si queréis tomar lo que estamos diciendo, Sky quiere tomarse a mal lo que estamos diciendo, si cualquiera de los foros hoy en el chat de Nostra quieren tomarse a mal lo que estamos diciendo, sois libres de hacerlo. Pero ¿por qué no ponéis a investigarlo? Si no estamos pidiendo que nos creáis, estamos pidiendo que busquéis vuestras cosas, porque están ahí delante vuestra. Si hoy por hoy está todo en la calle, si el temible apocalipsis ya llegó, si la noticia y la información ya está toda puesta en la calle, y no querer ver una noticia, no querer tener un conocimiento es ignorancia. Sobre todo cuando tenemos ya las pruebas. Mira, que tuvimos una intervención conjunta con Rafa Pal. Sí, claro. Y él se ofreció, eso es, y Jorge Guerra. Él se ofreció después de unos meses y yo le recriminé y le dije, no, Rafa, Pal, mira a ver si te de caña, porque no, es que como tengo el libro y tengo no sé qué, pues claro, su confort, ¿no? Su modo de vida, verdaderamente esto no es importante o criticados. ¿Qué hace falta para que la gente de alguna manera tenga un voto de confianza? Esa es una pregunta del asunto. Y voy a decir alguna lindeza. Años con negociaciones con bancos, con créditos con garantía, cualquier clase de créditos, años que no han molestado y que se están ahora ejecutando 3 veces el valor por fraude. Años que se lleva también hablando de lo del bono con cantidad de gente de que ha puesto su vida, que ha sido difamada, OPPT, información que cualquier, que solamente hay que utilizar el dedo índice con un aparato que se llama ratón y que teniendo un poquito de interés acabas llegando. ¿Qué es lo que hace que alguien que hable de estos temas que hablamos nosotros de alguna manera sea repudiado, aunque estés en el mismo tema, aunque creas que estás en el mismo mundo de la soberanía? ¿Qué es lo que hace que de repente dejes de creer a uno o dejes de creer a otro, si verdaderamente todo esto es un camino conjunto? Que se han descubierto cosas gracias a la vida de otros que la han pasado antes, y que la información no es nuestra y tiene que fluir. Otra cosa son los procesos. Si lo que queréis es obtener alguna información de los procesos, olvidaros, porque eso es importantísimo y nosotros nos protegemos como los que más. Y no os gustaría a ninguno
ni que tenga tricornio, ni que tenga lo que tenga, enfrentaros a nosotros, porque nosotros no combatientes, no beligerantes, pero conocemos las normas y sabemos que todo es comercio. Y aquí es donde viene la clave. Identificad que todo es comercio. Identificad que vuestro puesto de trabajo viene ocupado por unas letras mayúsculas que no sois vosotros, que después os vais a encontrar cuando os jubiléis, que antes era a los 65, y a lo mejor para cuando os jubiléis es a los 85, y estáis defendiendo ese sistema que os está esclavizando y no os estáis dando cuenta porque de alguna manera os tiene con unos privilegios, os dejan hacer creer que tenéis el poder, que sois la ley, o os dejan hacer creer que sois los que estáis sustentando el país y llevando todo el tema administrativo, o incluso aquellos que están en comercio y que se atreven y entrando también por la banca, que claro, esos son los intocables porque esos son los verdaderos enlaces directos de los que mandan. Entonces, cuando se identifican las cosas, nosotros respondemos las preguntas que queráis. Mirad, aquí el cambio viene individual, y siempre lo he dicho, pero es sumatorio. No viene grupal. Viene un tema de... Lo primero es la consciencia, identificar que eres un ser vivo, que no eres lo que han creado ellos con la Matrix, que son los que te van llevando a donde ellos quieren, pues con argucias, haciéndote creer que como ya te han mentido 1000 veces antes, pero esta vez te van a decir la verdad. Identificar el grado de alienación mental que tenemos, y entonces, pues a lo mejor avanzamos. Aquí nos ponen unas normas o unas reglas que se basan en una interpretación. Lo que dicen los juristas, interpretación de las leyes. Señores, la interpretación es un fraude. Lo que es, verdad solo hay una. Si hay alguien que tiene interés en que tú creas cualquier otra cosa, es que hay algo detrás. Si vosotros identificáis que nosotros tenemos algún interés en decir lo que estamos diciendo, en algún beneficio personal o grupal, como lo queréis llamar, y no identificáis la exposición que estamos dando en todos los términos, lo que nos estamos exponiendo en muchas ocasiones al hacer estas cositas medianamente públicas dentro de lo que podemos, para que se pueda llegar a entender. Pero si decimos que la Reserva Federal Americana ni es reserva, ni es federal, ni es americana, y lo estáis escuchando en todos los medios de comunicación, que si el Fondo Monetario Internacional, que si BlackRock, que si no sé qué, y que si los fondos buitre, que quién se lo ha llevado fresquito, que a uno les meten más caña y a otros los dejan libres, que es importante llevar corbata, que saber lo que es una black card es importante para librarte también de un banquillo. Lo tenemos a la orden del día, que ha habido gente que ha estado defendiendo a la gente que estaban desahuciando en Cataluña, y ahora, como está ocupando un cargo público, entre comillas, que hemos demostrado también que es privado, con el tema de los números DUNS. A lo mejor la gente no dice, va, pero esto es una página web de Informa, o esto es una página web de... Profundizad un poquito más, ahí hay un DUN. ¿Qué significaría que algo que creemos que es público resulta que está gestionado por algo privado? La semana pasada sacamos, o hace 2 semanas, con el tema de lo de Cataluña, surgió ahí un nombre, pues que estaba gestionando según la información de los DUNS. ¿Por qué no nadie? O sea, el que lo haya investigado y se pone en contacto con nosotros, entramos en debate, no, aprendemos mutuamente. Gracias por la información, sumamos. Por sus actos los conoceréis. Individualmente, conscientemente, actuamos, y después la gente se unirá o irá por su camino, pero todos en la misma línea. We are anonymous. We are legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us.